Bien, los puede bendecir a ustedes. Hace muchos años atrás el Espíritu Santo me ministró esta palabra y me dijo: Abel, necesito quebrantar en tu vida el espíritu de miseria, el espíritu de pobreza. Porque quiero que usted entienda algo. La miseria no es un estado, la miseria es un espíritu. Repito, la miseria no es un estado, la miseria es un espíritu. Miseria no es una herencia que me tocó y así vamos a morir. No. Miseria no es una herencia, es un espíritu que debe ser roto y quebrantado. Voy a repetirlo. Miseria no es una herencia que nos tocó, que nos dejaron, que nos delegaron. La miseria es un espíritu que debe ser quebrantado. Entonces, cuando el espíritu de miseria es quebrantado, todo lo que el Padre ha determinado para nosotros se tiene que soltar. Se tiene que manifestar. Pero muchas veces caminamos toda una vida dentro de una iglesia cantando, saltando, brincando, celebrando, pero nunca habiendo vivido en las dimensiones, en las extensiones de los beneficios del reino. Nunca vivimos más allá. Pero el reino de Dios quiere bendecirnos. El reino de Dios quiere bendecir nuestra casa. El reino de Dios quiere bendecir nuestra familia. El reino de Dios quiere bendecir nuestros hijos. Y el reino de Dios quiere bendecir nuestras generaciones. No sé de qué manera lo diga su Biblia, pero mi Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 2. La Biblia dice así. Juan 3, verso 2. Dice así. Parece que no es el correcto. Amado, es tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas pobre. A lo mejor estoy equivocado. Amado, yo deseo que vivas en la miseria, en la pobreza, en la escoria. No, no dice eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, que busca a Dios, que lo sigue, que lo adora, que lo bendice. Asimismo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? Que progreses en la vida, que te abras camino en la vida. Diga, este 2024, dígalo con ánimo, este 2024 no va a terminar de la misma manera. Diga, no va a terminar en la miseria, sino que se va a activar a contar de este día algo en mi vida, algo en mi casa, algo en mi familia. Si usted lo cree, diga amén. Eso es. Algo se va a activar. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Amén. Durante mucho tiempo cuestionábamos la palabra. ¿Será? ¿No será? Por falta de entendimiento cuestionábamos la palabra. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo
pereció porque le faltó el conocimiento de las Escrituras. Y cuando yo leo la palabra en Primera de Reyes 17, 8 al 16, dice lo siguiente. Primera de Reyes 17, 8 al 16 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sareta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vio, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué tremendo. ¿Qué diríamos nosotros cuando el profeta le está diciendo: hazme a mí primero? Este profeta parece que es abusivo de la gente necesitada. Eso diría nuestra realidad, nuestra humanidad. Diga conmigo: cualquier persona que ponga primero el reino, es imposible que no se le habilite una dimensión mayor. Voy a repetirlo: cualquier persona que ponga primero el reino, es imposible que no se abran los cielos para esa persona a una dimensión mayor. ¿Sí? Después encuentro a un profeta en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, estoy poniendo las bases de la palabra. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Tremendo. El profeta le libera la palabra profética.
Diga conmigo, hay palabras proféticas que son raras. ¿Sí o no? Es verdad, son raras. Conforme a nuestra humanidad, son muy raras. Son muy raras, porque lo que Dios hace no es normal. Lo que Dios hace es sobrenatural. Y Él lo hace como Él quiere. Él tiene sus formas. A veces le pedimos al Señor, Señor, que sea así, si es así, y si se da así, entonces es de ti. Y Dios hace todo lo contrario. Dios tiene su forma para tratar contigo. La palabra profética nunca va a entrar en nuestra mente, ni va a entrar en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu natural no está preparado para recibir el ambiente espiritual. No. Nuestro espíritu natural no está preparado para recibir el ámbito espiritual, pero cuando el profeta libera la palabra, le liberó una palabra rara. Rara. Ve y toma el poco de aceite. Pero ve y consigue muchas vasijas. Porque mientras tengas vasijas, el aceite no va a menguar. Y de repente una palabra le cambia la vida de ser una mujer endeudada, llena de deudas, de perder a sus hijos, a convertirse en una empresaria del aceite. En una empresaria del aceite. ¿Por qué razón? Porque ella necesitaba una palabra que la habilitara a una dimensión, a una extensión, a un espacio más grande. Diga conmigo, necesito una palabra que me habilite a una extensión mayor. Sí, a una extensión mayor. Volvemos a 2 de Corintios, capítulo 8. Las iglesias en Macedonia. Dice Pablo, de allí mismo, hermanos, os hacemos saber, aquí lo está narrando en 2 de Corintios 8, verso 1, Pablo, el apóstol Pablo, está narrando lo que va a suceder en las iglesias de Macedonia, lo que está aconteciendo, diciendo que en las iglesias de Macedonia en grande prueba estaban de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda, ¿qué? Dice, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por lo tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esa abundancia. Diga conmigo, el tiempo de la gracia se va a dimensionar en los próximos meses a partir de este día. Para el que cree, todo es posible. El tiempo de la gracia se va a dimensionar en este tiempo más allá de lo que usted y yo creemos. Pero pastor, ¿cómo es el tiempo de la gracia? ¿A qué se refiere usted con el tiempo de la gracia? Yo no sé usted, pero yo personalmente no merecía la familia que tengo, no merecía la esposa que tengo, no merecía los hijos que tengo, no merecía la casa donde vivo, no merecía el auto que conduzco, no merecía la iglesia que tengo. Pero cuando la gracia de Dios, el Padre, te alcanza, todo lo que no merecías es liberado por la gracia de Dios.
Fuerte ese aplauso. Por la gracia soy lo que soy. Es un regalo de Dios. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Por eso, aquel que ponga al Padre primero, prepárese, porque todo lo que no merecías va a ser liberado. Si usted lo cree, diga amén. Tenemos que abrir ese portal, tenemos que abrir los cielos de una vez por todas, para que la miseria se vaya de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de una vez por todas. Diga conmigo, todo lo que se me revele es lo que se va a liberar. Por eso que uno siempre tiene que estar atento a la palabra del Señor. Porque en cualquier momento se libera una palabra. Y yo digo, cuando se libera una palabra es cuando una palabra te toca, se hace vida. Esto no lo entendía así, ahora lo entiendo. Se hace vida. No es una escritura más, sino que te conmueve. Algo sucede en ti. Por eso que esto no es un tema de mensajes y prédica, es un tema de revelación. Cuando el apóstol Pablo está hablando estas palabras, estaba por ir a predicar a las iglesias de Macedonia. ¿Y sabe algo? Las iglesias de Macedonia, cuando usted lee la escritura, eran de las ciudades más pobres de toda Asia. Y Pablo llega y dice, escribiéndole la carta a los corintios, él declara diciendo, hermanos, a los corintios le está diciendo, hermanos de Corintios, quiero hacerles saber lo que ha sucedido en las iglesias de Macedonia, que esta gente en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, algo sucedió, porque ellos han abundado en riquezas por su generosidad. Y Pablo les dice, Pablo les dice, doy testimonio de ello. Les comento lo que ha sucedido, porque hasta a mí, dice Pablo, esto me ha sorprendido. Esto me ha sorprendido, dice. Doy testimonio de que con agrado han honrado en su fuerza y aún más allá de su fuerza, trayendo un rompimiento y un quebrantamiento que no sabían que ellos iban a experimentar. Hermanos, si yo cuento de dónde vengo, familia disfuncional, hambre, del verbo hambre. Yo tenía 7, 8 años y bajaba de Nueva Aurora por las quebradas hasta la calle Valparaíso. En los veranos, a las afueras de las heladerías, esperando que el vaso ese donde echan los conchitos que va cayendo de los helados se llenara. Y lo solicitaba. Andaba con un vasito de Coca-Cola pidiendo, ¿me da 10 pesos? ¿Me da 10 pesos? Pasaba por el Samoyeo, ahí, me iba por toda la calle Valparaíso. O me quedaba fuera de los restaurantes, esperando que los visitantes, ¿cierto?, terminaran de comer y como que dejaban su restito, así como que no se comían todo, y me acercaba para solicitar lo que quedaba. Pobre. Familia disfuncional, padre alcohólico, golpes, hambre, mucha hambre, droga, comiendo de los tarros que botaban los restaurantes. En fin, una historia no muy grata. Pero diga conmigo, el Dios
al que servimos no mira condición. Diga, el Dios al que servimos evalúa el corazón. Evalúa el corazón, por eso que no importa la economía que usted tenga, si el corazón es correcto, preparémonos para recibir la impartición de fe. Hay algo que se abre producto de ser entendido en los tiempos. Por eso que un día el Padre provocó algo en mi vida. Y lo quiere provocar en tu vida también, si estamos atentos, si tenemos disposición, si queremos que el Padre vaya más allá con nosotros. El Padre, que es bueno, abrirá los cielos para nosotros. No importa dónde hoy nos encontremos, pero vengo a decirte que el Padre bueno dice que nadie que lo ponga él primero va a acabar sus días en miseria. Todo aquel que ponga al Rey de Reyes y Señor de los Señores primero, prepare para recibir una nueva dimensión de gloria. Y esto no es solo para ti, también es para tus hijos, también es para los hijos de tus hijos, porque una determinación de fe cambia el destino de nuestra generación. Fuertes aplausos. Sí, Señor. Aleluya. Por eso que tiene que haber un rompimiento aquí en nuestra mente. Porque si eso no se rompe, estamos obligando y culturizando a nuestra generación a vivir en una vida de miseria. El espíritu de miseria se va a quebrantar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el espíritu de miseria ya no va a tocar mi casa, no va a tocar mi familia, no va a tocar mis hijos, no va a tocar mi linaje, no va a tocar mi salario, no va a tocar mi negocio, no va a tocar mi prosperidad. Diga, algo se tiene que romper, porque el espíritu de miseria tiene que ser desarraigado, diga, aniquilado y extirpado. Sí. Sin embargo, la gente quiere escuchar solo fe. Quiere escuchar solo amor. Quiere escuchar solo que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Pero yo pregunto, si no se nos enseñan estas cosas, si no se nos enseñan a quebrantar los espíritus que han dominado nuestra generación, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salimos? Se nos han enseñado que las bendiciones solo son para el impío. ¿Por qué el impío prospera? Y nosotros que somos hijos de Dios debemos de estar dentro de la iglesia creyendo a un Dios que no tiene resultados. No veo los resultados. Pero hay un Dios de prosperidad. De la prosperidad saludable. No de la prosperidad que manipula para lograr cosas. La prosperidad de Dios es saludable. Y nos corresponde a todos. ¿Sí? Nos corresponde a todos. Pero debemos cambiar nuestra mentalidad. La palabra dice, y Pablo decía, lo único, y es lo que he entendido, y dice nuevamente, 2 de Corintios 8, 1 en adelante, hermanos, les hago saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Yo leo esta palabra, dice la abundancia de su gozo. Gozo no es lo mismo que alegría. El gozo del Espíritu Santo no está superditado por emociones. El gozo es algo que yo llevo por dentro, independientemente de la necesidad o no la necesidad.
el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Más allá de las circunstancias, en mi situación, yo puedo estar teóricamente acabado, pero si hay una palabra dentro de mí, el gozo del Espíritu Santo no se termina. Porque esa palabra me hace seguir avanzando, me hace seguir creyendo. Por eso que creo que algo Dios va a hacer. Algo va a hacer, algo que antes que termine este año, algo Dios va a hacer. Y no lo vamos a terminar de la misma manera, porque algo Dios va a hacer con aquellos que hemos sido fieles a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la revelación de la palabra cae en nosotros y se hace vida, usted sigue creyendo a pesar de todo lo que vea. Porque usted está parado en una palabra revelada. Y usted no claudica. Porque esa palabra te sostiene. Aunque tú no veas nada, la palabra revelada te sostiene y tú dices, yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que sé en quién he creído. Tú sabes. Porque una palabra revelada no se olvida. Nunca se olvida la palabra revelada. Ahora, es muy fácil servir a Dios cuando todo está bien. Cuando hay recursos, es muy fácil servir a Dios. Pero cuando no hay recursos, cuando hay escasez, ¿qué es lo que te mantiene? La palabra. La palabra revelada. Por eso Pablo se asombra y dice, hermanos, les cuento a los corintios, necesito hacerles saber lo que ha pasado en las iglesias de Macedonia. Esta gente está en grandes pruebas de tribulación, pero la abundancia del gozo de lo que ellos portan por dentro ha hecho que abunden en riquezas de su generosidad. Por eso que él da testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Diga conmigo, el honrar a Dios al estilo macedónico es lo único que puede causar el quiebre de la miseria. Al estilo macedónico. Lo voy a seguir repitiendo constantemente. Usted se preguntará, ¿y cómo es eso? Porque eso fue lo que los sacó de allí. No fue la capacidad de hacer negocios ni de predicar la palabra. Fue el privilegio de honrar a Dios en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Fue lo que los sacó y fue lo que me sacó a mí. Porque pude entender y comprender, y he entendido y he aprendido hasta el día de hoy que lo que Dios me pida se lo doy. Si al fin de cuentas todo lo que tengo proviene de Él. Y yo no merecía nada de lo que tengo porque todo me lo ha dado Él. Y si me lo está pidiendo es porque algo Dios va a hacer. Él me quiere llevar a una nueva dimensión, extensión que Él quiere darme. Por eso que tenemos que estar entendidos en los tiempos espirituales. Pero el honrar, diga conmigo, el honrar a Dios en mis fuerzas y allá y más allá de mi fuerza es lo único que puede causar un punto de inflexión y de quiebre. Porque hay una generación que no sabe honrar a Dios. Porque usted, de repente mezclamos el dar con honrar, ¿no? Y honrar significa enaltecer, ensalzar, reconocer, ennoblecer, apreciar, valorar, considerar. Eso significa la palabra honrar. Es distinto a dar.
es algo mayor, es algo superior. Hay una generación que le cuesta honrar a Dios. Yo era de esos que le costaba honrar a Dios. Sí. Me costaba. Me costaba ofrendar, me costaba diezmar, me costaba dar las primicias. Me costaba, sí, lo reconozco, lo dije. Se dijo. ¿A cuántos les costó en un comienzo hacer eso? ¿Cierto que sí? Diezmar, ofrendar. Me quieren quitar lo que es mío. Es mío, es mío. Diga conmigo, el espíritu de miseria habla. Sí, el espíritu de miseria habla. ¿Y sabe cómo dice? Si le das a Dios, no vas a tener para comer. Si le das a Dios, te quedas sin nada. Si le das a Dios, ¿cómo pagas los impuestos? Si le das a Dios, ¿cómo te vistes? Entonces hemos aprendido a depender de nuestras suficiencias. Pero la palabra dice que mi Dios es el dueño del oro y de toda la plata. Porque todo proviene de Él. Todo inicia en Él y todo regresa a Él. ¿Sí? Lo único que me ha mantenido en pie es honrar a Dios. ¿Sí? Hay algo que se tiene que romper, hermanos. Hay algo que tiene que romperse. Diga conmigo, la honra no es demandada. La honra es dada. La honra no es demandada, la honra es dada. Nadie puede obligarte a honrar a Dios. Yo no puedo obligarlo a honrar a Dios. Sin embargo, tengo que sembrar la semilla de la palabra. Tengo que hacerlo. Pero nadie te puede obligar a honrar a Dios. Tiene que ser una revelación propia. Se me tiene que revelar el privilegio de honrar a Dios. Y algo se desata en la honra. Va más allá de nuestra fuerza, va más allá de nuestra manera de pensar. ¿Sabe algo? El espíritu de miseria quiere tenernos cautivos, limitados, y te dice, eso es lo que te tocó. El espíritu de miseria te dice, esta es la vida que tienes que vivir. Mis amigos del barrio, ¿saben lo que me decían? A ver, deja de soñar en grande. Nacimos pobres y vamos a morir pobres. Vamos a morir pobres. Mentira del diablo. Porque mi Dios no es pobreza, mi Dios no es miseria, mi Dios no es escasez, mi Dios es bendición. Mi Dios le suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria, porque su bendición no añade tristeza. Fuertes aplausos. Sí, Señor, su bendición no añade tristeza. Aleluya. Pero nos enseñaron toda la vida que honrar a Dios era muy peligroso. Es más, la Biblia habla en el inicio que habían dos hermanos. Uno se llamaba Carquín, Caín, y el otro Esquivel. No, Abel nomás. Abel nomás. Dos hermanos, uno llamado Caín y el otro llamado Abel. Los dos eran hijos de Dios, pero a la hora de presentarse en el altar, una ofrenda es aceptada y la otra es rechazada. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo
que una sea aceptada y la otra fuera rechazada. Supongamos que los dos eran empresarios. Supongamos que los dos eran empresarios. ¿Cuál era el negocio de Caín? Labrador de la tierra, es decir, agricultor. ¿Cierto? ¿Cuál era el negocio de Abel? Pastor de ovejas. Diga conmigo, el peor de los negocios. En aquella época era el peor de los negocios, ser pastor de ovejas. No de pastor de gente, sino porque era de ovejas. Esto sucede en Génesis capítulo 4, y en Génesis 4 había una provisión de poder comer carne. No se podía comer carne sino a partir de Génesis capítulo 9 en adelante. Es decir que ser pastor de ovejas no era buen negocio, porque lo único que podían sacar de la oveja era algo de lana y algo de leche y nada más. Y a la hora de presentarse en el altar, la Biblia dice que Abel se presentó con lo mejor que tenía. ¿Podría haberse justificado? Sí, pero no lo hizo. Entregó lo mejor que tenía, aunque su negocio no era productivo. Pero dice también que Caín se presentó, pero la Escritura dice, andando el tiempo. Andando el tiempo. O sea, en pocas palabras, cuando a Caín se le dio la regalada gana, honró a Dios. Cuando él quiso. Andando el tiempo. Cuando a él se le tincó. Una cosa es honrar a Dios cuando Él me demanda honra, y otra cosa es honrar a Dios cuando yo quiera. Entonces ahí se revela que la honra a Dios, ¿cierto? La iglesia, el alfolí, la puede recibir, pero no significa que el Padre la reciba, porque hay momentos que el Rey no nos va a demandar honra. Hemos aprendido con los años, hemos aprendido a honrar a Dios cuando Él demanda honra. Algunos de ustedes ya saben nuestros ejemplos. No ejemplos de otras personas, sino propios. Me acuerdo cuando estábamos en Villa Alemana. Llevábamos como 3 años de pastorado, 2 años y medio. Y queríamos tener un autito. ¿Se acuerda la marca Tico? La marca Tico, no chico, Tico. ¿Ya? Un autito bien chiquitito. Nosotros somos chiquititos, así que auto chiquitito, Tico, esos chiquititos, usadito, y lo importante es que se moviera. Y el Espíritu de Dios habla. Y en ese tiempo se estaba ofrendando para poner la torre, Camino Lonquén, la torre de la Radio Corporación de Santiago, la 1380, me parece que esa era, para no tener que pagar más el arriendo de esa antena. Y el Espíritu de Dios nos dijo, da esa ofrenda. Apoya la antena de Santiago. Yo dije, apártate de mí, Satanás. ¿Qué me estás hablando? No. Y por lo menos a mí el Señor cuando me habla, insiste, insiste, insiste y no me deja tranquilo. Entonces yo sé que eso es de Dios. No era una cuestión de emociones, porque si es de emociones después desaparece, se va. Pero era noche y día, noche y día. Da esa semilla. Y dimos la semilla. Usted me preguntará, ¿le dolió el estómago? Sí, me dolió el estómago. Me dolió el estómago. Quedé como marcando ocupado. Así. Pensando así. ¿Lo dimos? Sí, lo dimos. Lo dimos. ¿Y el auto? No sé,
algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Si Él lo pidió, es porque algo Dios va a hacer. Y dejamos pasar el tiempo. Era $1.000.000. En el año 2008, 2009. Listo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Llegó el 2011. Nos transportábamos en el tren. Teníamos los niños chicos en brazos de Pedro Mor, pero después nos mandaron a Valparaíso, a la iglesia. Y hacíamos la reunión en las tardes. Y llegábamos como a las 12 de la noche a la casa. Y el otro día a las 6 me levantaba a trabajar. Y de repente, ya llevábamos tiempo en Valparaíso y solicité el despido en la empresa, que me despidieran. Yo sé que no me iban a pagar nada, pero el administrador de la empresa dijo, te vamos a pagar todo, los 10 años de servicio, no te preocupes. Claro, se pagaron de un préstamo y me quedó una cantidad. Dije, igual esto no alcanza para un auto nuevo. O sea, bueno, un usadito, dije. Un poquito mejor que el que pensábamos anteriormente. Y un día estábamos en la iglesia y mostramos un video de lo que era la siembra. Y un matrimonio al término de ese video dijo, pastor, queremos hablar con usted. ¿Sabe qué? El video que vimos no habló. Y resulta que nosotros teníamos este diezmo hace mucho tiempo guardado. Y aquí está. Más lo que yo tenía, más ese diezmo, auto 0 kilómetros. Yo quería un tico, pero Dios quiso hacer otra cosa. Tuvimos que esperar años más por la siembra que hicimos, pero Dios tenía algo mayor. Algo mayor. Algo mayor. Y podría contar otras cosas más. Después el Señor con los años también nos dijo, da para la radio en Santiago, dimos para la radio en Santiago. ¡Otra vez! Y apareció la posibilidad de la radio. O sea, algo se suelta cuando Dios nos pide honra. Siempre se suelta algo cuando Dios demanda honra. Cosas se liberan, cosas comenzaron a suceder. Y usted sabe después los fracasos de la radio, insistimos hasta que se dio nuevamente la radio que tenemos hoy en día, que nos costó 10 años, 3 fracasos, pero ahí está, dando fruto. Tantas cosas que podríamos comentar, pero la demanda que Dios nos ha hecho ha sido para el bien de nuestras vidas. Diga conmigo, la honra no es demandada. La honra debe nacer en nuestro corazón. Por eso esta gente decía de Macedonia, estaban en profundo agrado, pero también en profunda pobreza. Pero lo segundo que hicieron fue dar. Miremos lo que dice el verso 3. El verso 3 dice, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Diga conmigo, con agrado han honrado a Dios. Diga, conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sí? Nosotros nos hemos convertido, digo nosotros, me incluyo, en una iglesia peticionaria. Peticionaria.
peticionaria. Hemos caído en eso, en una iglesia peticionaria. Venimos a la iglesia del Señor a decirle, dame, Señor, salud, dame trabajo, dame suficiencia, dame crecimiento, dame prosperidad, dame crecimiento, dame. Amados, la iglesia no debe ser peticionaria, la iglesia debe ser honrosa. Honrosa. ¿Por qué no podemos honrar a Dios? Es la pregunta. Pregúnteme usted, diga, ¿por qué no puedo honrarlo? Diga, ¿por qué no puedo honrarlo? Porque hay un espíritu de miseria que ha estado en la cultura por años. Repito, porque hay un espíritu de miseria que ha estado en la cultura por años. Hay gente que honra a Dios con tristeza. ¿Sabía usted? Con tristeza. Hay gente que honra a Dios por obligación. Ahí está. Hay gente que le roba a Dios. ¿Sí? Yo era de los que le robaban a Dios. El pastor. No, antes de ser pastor. Sí. Yo le robaba a Dios. Hay que decirlo. ¿Sí? Ponía el billete más pequeño. Metía la mano así, este no. Este es más delgadito, no, eso no es nada. Así, mirando cuál iba a dar. Y antes uno no pasaba adelante, ¿se acuerda? Antes uno no pasaba adelante, habían eso, un palito así como conito de papas fritas ese. ¿Ah? Como esos casa perrito, ¿o no? Eso que uno metía la mano, ese, pero que uno metía la mano así que era como largo así. Y yo empuñaba la mano y hacía así como que iba a dar y no daba nada. La tenía vacía. Claro, sí que no metía la mano y la abría y después sacaba un poco y ya. No era así. No tanto, nunca tanto, ¿ya? Pero no daba nada. No ponía nada. Pero un día entendí cómo funciona la ley de Dios. Un día entendí cómo funciona la ley de Dios. ¿Sí? La honra. La honra no es dada, no es demandada, es dada. Si yo no puedo ser agradecido por todo lo que el Padre me ha liberado. La mayoría de nosotros no llegamos siendo millonarios a una iglesia, llegamos acabados en nuestras finanzas, llegamos por el piso, pero la gracia de Dios nos alcanzó y nos liberó. Todo lo que no nos merecíamos. Es decir, todo lo que tengo es por su gracia, es por su misericordia, es por su favor. Tu casa es por la gracia del Señor, tu familia es por la gracia del Señor, el trabajo que tienes es por la gracia del Señor, el negocio que tienes es por la gracia del Señor, los estudios que tienes es por la gracia del Señor, todo es por su gracia. Todo es por su gracia. Entonces la pregunta surge, ¿por qué nos cuesta tanto honrar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta honrar tanto a la gracia que nos ha bendecido? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué
¿Es un tema de cultura? Es porque el espíritu de miseria está gobernando nuestras generaciones. Por eso dice Pablo, esta gente me asombra, dice Pablo. Doy testimonio de que con agrado ellos han honrado en su fuerza y más allá de su fuerza. Diga, honrar al estilo macedónico es lo único que puede causar un punto de quiebre. Si somos fieles en honrar a Dios, el infierno no tendrá autoridad para tocar nuestros recursos. No tendrá autoridad si somos fieles, porque nadie que ponga a Dios primero vivirá en miseria. Nadie. Le dieron con agrado. Tercer punto. Verso 4. Dice, le dieron con agrado. Le dieron con agrado. Conforme a su fuerza y más allá de sus fuerzas. Y dice después, pidiéndonos con muchos ruegos. Qué raro, si estaban en pobreza. ¿Cómo estaban rogando para poder dar si estaban en pobreza? ¿No les llama la atención eso? Algo hay detrás de ese ruego, que aunque estaban en pobreza, ellos querían dar. ¿Por qué estaban rogando para dar si estaban en pobreza? Es que algo hay más allá. Hay algo. Y nos rogaron que les permitiésemos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Saben lo que estaba haciendo Pablo en ese momento? Había ido a las ciudades más pobres de toda Asia. Sabía que esa gente no tenía para dar, pero el Espíritu Santo le pone una demanda y le dice, vamos a levantar una ofrenda aquí en Macedonia para enviar misioneros a predicar la palabra. Pablo estaba asustado porque sabía que no habían finanzas, pero a la hora de levantar el privilegio, el participar en el servicio para los santos, para los que iban a enviar a predicar la palabra, la Escritura dice que le pidieron con mucho ruego. Y si buscamos sinónimo de la palabra ruego, súplica, solicitud. Yo no sé usted, pero yo nunca, alguna vez alguna persona me haya rogado diciendo, pastor, por favor, déjeme ofrendar, por favor. Nadie ha venido así. Yo no sé si alguna vez usted ha visto a alguien, por favor, recíbame, recibí este dinero, por favor, recíbamelo, si no me lo recibe, me muero. ¿Ha venido alguien así? Aquí aparece eso. Los pobres están rogando querer participar de las ofrendas. Los pobres con súplica, con ruego. Entonces Pablo se asombra. Y le están diciendo, Pablo, por favor te pedimos, déjanos honrar, porque si no nos vamos a morir. ¿Sabe lo que estaba diciendo esa gente? Pablo, déjanos honrar a Dios y déjanos de ver como gente pobre, que no podemos, porque sabemos que la única manera de salir de este estado de miseria es honrando a Dios. Eso sabían ellos. Que aún en su pobreza, ellos sabían lo que tenían que hacer. Porque Pablo los estaba viendo como pobres. Déjanos de ver como pobres y déjanos participar. Porque esta es la manera en que vamos a salir del estado de miseria, honrando a Dios. Permítenos honrarlo, Pablo, por favor. Entonces yo dije, ¿será que Dios tiene que rogarnos a nosotros para que demos?
¿O somos nosotros los que tenemos que rogar porque es un privilegio? Porque es un privilegio honrarlo. Es un privilegio cuando se te revela el principio de honra. Amados hermanos, usted y yo caminamos con cielos abiertos. Pero el espíritu de miseria quiere hacernos entender que honrar a Dios es el peor error que podemos tener. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué yo tengo que honrar a Dios? ¿Por qué tengo que honrar la casa de Dios? ¿Por qué tengo que honrar la iglesia? Porque cuando tú llegaste a la casa del Señor, el alimento que recibiste te sacó de la miseria, te sacó de la pobreza, restauró tu casa, restauró tu familia, te devolvió tus hijos, te cambió el destino. Entonces, ¿por qué yo no puedo honrar a Dios si es un privilegio? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Nadie debería obligarnos a honrar a Dios, porque es un privilegio. Diga conmigo, todo lo que somos es producto de honra. Todo lo que somos es producto de honra. Estamos como estamos por el nivel de nuestra honra. Repito, estamos como estamos por el nivel de nuestra honra. Pastor, ¿por qué trae esta palabra, pastor? ¿Por qué no trajo una palabra que saque aplausos? Amados, he traído esta palabra porque el Padre quiere llevarnos a un nuevo nivel. Pero no puede llevarnos a una nueva dimensión diferente si no hemos roto el techo. Si no hemos roto con los principios y principados que gobiernan nuestra mente, nuestra cultura, las limitaciones de la honra. No podemos ir más allá. Yo no puedo honrar más de lo que tengo. Escuche, la Biblia dice que honraron en su fuerza y más allá de su fuerza. Es decir, no hay otra manera, no hay otra forma de salir del espíritu de miseria. Es honrando. Honrando, honrando. ¿Sí? Diga conmigo, todo va a ir en crecimiento. Si la casa crece, si la iglesia crece, yo soy hijo de la casa y todo lo que cae sobre la cabeza, cae sobre la barba, el cuerpo, las vestiduras y hasta la planta de los pies. Pero se debe revelar el principio de honra. Amados, lo único que me enseñó a abrir los cielos y salir del basural, de la miseria, fue con un solo ingrediente, honra. Ese es el ingrediente, honra, honra. Es que honra. Honra al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay otra. La clave es honra. Por eso entiendo cuando esta gente venía a Pablo y le decía, Pablo, te pedimos, por favor, déjanos honrar. Porque si no vamos a seguir en la misma miseria. No es que tengo un negocio en mi mente. Honra. Chuta, no me salió el negocio. Honra. Estaba todo listo. Honra. Se echaron para atrás en el negocio. Honra. Ellos lo entendieron. Amados, dice la historia, la escritura, usted va a encontrar que Macedonia
de ser la ciudad más pobre de toda Asia, se convirtió en la ciudad más rica y próspera de toda Asia por tan solo una cultura de honra. Léalo, ahí está. De la miseria pasaron a ser un lugar de mucha bendición. La honra puede cambiar el destino de una familia, de una ciudad, de una generación. Hay algo que se debe romper. Tenemos que terminar con eso. No es que nuestros hijos tienen que pasar lo mismo que nosotros pasamos. ¿Por qué? No es que ellos tienen que oler el polvo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar lo mismo? ¿Por qué tienen que vivir lo mismo? Mentira del diablo, hermano. Hay una maldición que se tiene que cortar y una bendición que se tiene que liberar para ellos. Nuestra generación no va a vivir en miseria ni en escasez. No, nuestra generación va a ser una generación próspera, abundante, multiplicadora. Van a ser profesionales. De nuestra casa van a salir jóvenes profesionales que van a lograr lo que nosotros no pudimos lograr. Sí. Honra. Verso 5. Dice el verso 5. Y no como lo esperábamos. Porque no se esperaba eso. Eso no se esperaba. No como lo esperábamos. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Primeramente, ¿a quién honraron? Al Señor. Y luego, ¿a quiénes? A nosotros, por la voluntad de Dios. Diga conmigo, la honra es hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Así es la honra. Diga, la honra a mi Padre Celestial y la honra a mis padres espirituales. Entonces usted se preguntará, ¿sí, por qué tengo que honrar a mis padres espirituales? Porque si yo no honro lo que veo, ¿cómo voy a honrar lo que no veo? ¿Cómo? El honrar al estilo macedónico, dice, hicieron en su fuerza y más allá de su fuerza, hasta donde podía y más allá todavía, pero honraron primeramente a nuestro Señor. Pero después lo honraron a ellos. La honra se nos debe de revelar. Hay cosas que producen espíritu de miseria. Lo primero que produce el espíritu de miseria es ser dependiente de la lástima de los demás. Todo el tiempo, quiero que me den, quiero que me honren. ¿Por qué no me honran a mí? Dame a mí, bendígame a mí. Es que la iglesia debe de bendecirnos. Nos convertimos en gente peticionaria. ¿Por qué? Porque el espíritu de miseria que está enquistado. ¿Y sabe lo que significa la palabra enquistado? Significa incrustado, encajado, empotrado, alojado, embutido. Ese es el espíritu de miseria en la familia y en los hogares. Diga conmigo, la miseria no se honra. La miseria no se honra. Voy a hacerle esta pregunta. Supongamos que yo soy dueño de un restaurante y entra un niño y me dice, deme dinero. Pregunto, ¿debería de honrarlo yo? Esa es la pregunta. Y si viene un adulto mayor, necesitado, y me dice, deme dinero, ¿debería de honrarlo? Hay algo ahí que tiene que descubrir usted. ¿Sabe qué haría yo? No lo honro, pero le doy una semilla y lo bendigo.
Porque la honra es otra cosa. No estoy dejando de dar, voy a dar, pero no voy a honrar la miseria. Voy a dar una semilla, porque mi semilla, tu semilla está bendita, pero no lo honro, porque todo lo que usted honra se le devuelve multiplicado. Usted y yo tenemos que honrar a gente que está por encima de nosotros, que tiene frutos de honrar. Ahora usted va a entender lo que voy a decir. Dios honra a los que le honran. Si usted se mete en la palabra va a descubrir que Dios usa personas que honran a los que esas personas honran al Señor. ¿Me entiende? ¿Podemos ayudar a los demás? Sí, lo ayudamos. Claro que sí, ¿por qué no? Tenemos que hacerlo. Pero no honramos, damos, porque la honra es otra cosa, es algo mayor y superior, porque el manto que tú honras es el manto al que vas a tener entrada, acceso. Por eso no debemos de honrar la miseria. Damos, ponemos semilla, bendecimos, pero la honra es otra cosa. Si usted honra pobreza, ¿qué va a recibir? Pobreza. Por lo tanto, honre la sabiduría, honre el diseño y va a recibir lo que usted está honrando. A la gente que no tiene le damos una semilla porque nuestra semilla está bendita. Le ponemos la semilla, lo bendecimos, le declaramos la palabra y esa gente va a salir de la miseria porque nuestra semilla está bendita. Usted y yo somos palabra de Dios. Usted y yo tenemos la voz de Dios en nosotros para llevarla a quien lo necesite. Sembramos sobre aquellos que necesitan, pero honramos a los que honran a Dios. Sí, nunca honremos la miseria. Pongamos ayuda, pero honremos a los que honran al Señor. ¿Sí? Pido a mis hijos puedan pasar. Quiero terminar con esto. En pandemia vimos lo sobrenatural de Dios. Sí. Uno diría, pandemia, fue sobrenatural. X ministerio Dios puso en nuestro corazón poner una semilla. De acá, ¿no? Un ministerio de Santiago. El Señor nos pidió una semilla, no pequeña, grande. Nuestra condición de pandemia manifestaba, no es el mejor momento, no lo hagas. No, sembramos, honramos a alguien que honraba a Dios. O sea, que lo sigue honrando. Porque se iban a cambiar de un lugar a otro más grande. Honramos al Señor. Y esa siembra desató algo extraordinario, hermanos. Yo le diría que 100 veces más fue poco, fue mayor. Honramos en un lugar que honra a Dios. Eso es lo que hicimos. Por eso usted debe saber dónde siembra, porque hay tierras buenas, hay tierras fértiles, hay tierras donde no debemos de sembrar. Tenemos que ser sabios, inteligentes. Nunca honres miseria, nunca honres escasez. Honra a aquellos que tienen el sello de la honra, porque Dios honra y seguirá honrando a los que le honran a Él. ¿Sí? El espíritu de miseria te hace ser dependiente de la lástima de los demás. El espíritu de miseria trata de tocar las emociones para que tengas lástima de tu casa. El espíritu de miseria te hace hablar con los demás y no con el poder de la palabra. Diciendo, estamos en crisis, las cosas se vienen peor, no tenemos para comer, nos estamos estancando. Pero así no habla la gente del reino.
La gente de reino habla con el poder de la palabra. La gente de reino no dice no tengo. La gente de reino dice mi casa está bendita. La gente de reino no dice vamos a entrar en pobreza. La gente de reino dice estoy entrando en mi mejor temporada. Porque la gente de reino habla con el poder de la palabra. El espíritu de miseria te hace ver todo como imposible. El espíritu de miseria ha trabajado toda nuestra vida en nuestra mente y en nuestro espíritu. El espíritu de miseria te engrosa la mente, te confunde para que veas todo imposible. El espíritu de miseria te crea una cultura de desorden y te hace gastar más allá de lo que tienes. La gente que vive endeudada con tarjetas de crédito, ganan 10 y tienen que pagar 25. Eso es miseria, eso no es abundancia. El espíritu de miseria metiéndose en nuestros hogares, imponiéndonos deudas a la fuerza. Por eso que el Padre necesita sacarnos de la cueva y llevarnos a una dimensión de fe. Pero para eso necesitamos ser formados a través de la palabra. Porque si no se nos enseña, ¿cómo saldremos de ahí? Necesitamos formación. Si eso no se quebranta, viviremos toda la vida en la cultura de deshonra. El espíritu de miseria te contamina con miseria. El espíritu de miseria tiene olor. ¿Sí? Usted va a algunos lugares, un olor a miseria. Y también donde hay honra se siente olor a honra. Olor a honra. Uno se da cuenta si es suciedad o es miseria. Sí. Amados, nuestra Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Póngase de pie y repita conmigo las siguientes palabras. Padre, arranco la cultura de miseria.